¿Cuándo fue la última vez que un scout de tu unidad encendió un fuego? ¿Dejarías a un joven de 14 años dirigir una actividad completa? ¿Estamos formando jóvenes capaces o jóvenes dependientes? Fátima pasó por la manada y por la tropa, y cuando entró al clan, la aquela de su grupo estaba esperando a su primer bebé. El jefe de grupo le pidió que se hiciera cargo de la manada por algunas semanas, mientras encontraban a alguien más. Pero esas semanas se convirtieron en meses y los meses se convirtieron en años. Durante varios años, aquella muchacha de 16 años fue la aquela del grupo. Era la responsable de toda la manada. Ahora, esto parece algo impensable. ¿Cómo podría una muchacha de 16 años hacerse cargo de las actividades de niños de 8 o 9 años? ¿Cómo podrían los padres confiar en ella? ¿Cómo podría el grupo poner sobre sus hombros una responsabilidad así? Y sin embargo, hace 20 o 30 años, esto era mucho más común de lo que imaginas. Los padres de los Lovatos confiaban en ella. El consejo de grupo confiaba en ella. Y ella respondía a esa confianza con compromiso y responsabilidad. Pero no fue solo Fátima. Harim, nuestro amigo del podcast, todavía estaba en el clan cuando lo mandaron a hacerse cargo de una tropa a los 18 o 19 años. Y nadie pareció escandalizarse demasiado. Nadie andaba preguntando qué iba a hacer un muchacho al frente de otros muchachos. Simplemente le dieron la oportunidad y esperaban que estuviera a la altura. Y lo estuvo. Antes le dábamos más oportunidades a los jóvenes de demostrar lo que podían hacer. Y muchas veces la respuesta a esa confianza era precisamente la que esperaban los adultos. Compromiso, esfuerzo y ganas de hacer bien las cosas. Claro, estamos hablando de otro tiempo, de otra sociedad, de otra generación. Pero aquí viene la pregunta que me gustaría que nos acompañara durante todo este episodio. ¿De verdad eran otros tiempos? ¿O simplemente confiábamos más en los muchachos de lo que confiamos ahora? Una cita para recordar. Un muchacho que confía en sus propias capacidades no le gusta ser tratado como un niño. Robert Baden-Powell. Roberismo hacia el éxito, 1922. Bienvenidos a este episodio de El mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Si eres scout o amigo del movimiento scout, este es un espacio para compartir experiencias, reflexionar y seguir creciendo juntos. Aquí siempre serás bienvenido. La pregunta central de este episodio es sencilla. ¿Estamos protegiendo a los jóvenes o estamos impidiendo que crezcan? Y antes de continuar, hay algunas cosas que vale la pena aclarar. Esto no se trata de eliminar medidas de seguridad. No se trata de exponer a los jóvenes a peligros innecesarios. No se trata de ignorar protocolos o actuar irresponsablemente. Se trata de algo mucho más sutil. Se trata de preguntarnos si en nuestro afán por evitarles cualquier dificultad, cualquier error o cualquier riesgo, estamos quitándole oportunidades para aprender. Oportunidades para resolver problemas por sí mismos. Oportunidades para equivocarse y volver a intentarlo. Oportunidades para descubrir de qué son capaces cuando nadie les resuelve las cosas.
porque muchas veces el crecimiento ocurre exactamente ahí, en esos pequeños desafíos que parecen incómodos, pero que terminan convirtiéndose en experiencias que los acompañan toda la vida. Seguro has escuchado hablar de los padres helicóptero. Y no, no son la nueva versión de los Transformers. Se les llama así a esos padres que sobrevuelan constantemente la vida de sus hijos, siempre atentos, siempre vigilando, siempre listos para intervenir antes de que aparezca cualquier problema, cualquier dificultad o cualquier incomodidad. Pero lo más curioso es que no solamente existen los padres helicópteros. También existen los dirigentes helicóptero, de esos que lo tienen todo planificado hasta el último detalle, que llevan protectores para las rodillas porque en un juego los niños podrían pasar unos minutos hincados, que después de una actividad donde la manada preparó una ensalada de frutas, ya estaban pensando en desparasitarlos por si acaso. Dirigentes que suspenden una actividad al aire libre porque parece que podría caer una llovizna. Porque tal vez, porque quién sabe. He visto dirigentes entrar en pánico al pensar que un muchacho podría rasparse una rodilla corriendo, que podría torcerse un tobillo jugando en el campo, que podría sentarse en el suelo y descubrir que existen las hormigas, o que podría pasar un rato bajo el sol y regresar con algo tan terrible como cansancio. Y no hablo solamente de golpes o accidentes. También existe el miedo a la frustración, el miedo a que la patrulla arme mal una carpa y se le meta la lluvia durante la noche, el miedo a que los muchachos se equivoquen, porque queremos cuidarles tanto el corazón, los sentimientos y la autoestima que terminamos haciéndolo nosotros para estar seguros de que nada salga mal. Y entonces llega el campamento perfecto. Nadie se pinchó con una astilla, nadie pasó frío, nadie se mojó, nadie tuvo que resolver un problema, nadie tuvo que improvisar, nadie tuvo que superar una dificultad. Y al final, un equipo completo de dirigentes hizo el trabajo de los muchachos. Mientras, los muchachos estaban sentados en sus carpas viendo videos o jugando Free Fire. Y ahí aparece una pregunta incómoda. Si los adultos cocinan, planifican, resuelven, cargan, organizan y toman todas las decisiones, ¿quién está viviendo realmente la aventura? Preguntas que debes hacerte. ¿Quién arma el campamento en tu grupo? ¿Quién toma las decisiones en tu grupo? ¿Quién resuelve conflictos? Las respuestas más comunes son: el dirigente es quien cocina porque es más rápido. El adulto es el que arma la tienda porque el joven lo hace mal. Es el dirigente el que resuelve todos los problemas de la patrulla. En mis tiempos de muchacho scout, nuestros padres sabían perfectamente cómo íbamos a regresar de un campamento. Íbamos a volver raspados, resfriados, algunos sin calcetines porque los habrían perdido en algún lugar del bosque, con un chichón nuevo en la cabeza, con el sleeping bag mojado porque nos había agarrado la lluvia, con las ollas de la mamá quemadas y llenas de tizne, con las piernas y los brazos picoteados por los bichos que vivían en el lugar. Eso sí, también habíamos hecho una generosa donación de sangre a cada mosquito que se nos acercó. Y seguramente alguno regresaba con una diarrea memorable después de haber comido
huevos revueltos con hoja, tierra, ceniza y cualquier pobre insecto que tuvo la mala suerte de caer dentro del sartén. Y aún así, los scouts seguíamos regresando a los campamentos. Porque detrás de todo aquello había algo más importante que la comodidad. Había aprendizaje, había crecimiento, había convivencia y hermandad. La respuesta del escultismo a todo esto siempre ha sido la misma: confiar en los muchachos. Y esa confianza se materializa en una de las bases más importantes del método Scout: el sistema de pequeños equipos. Es cuando les damos responsabilidades, encargos y retos reales que los jóvenes empiezan a descubrir quiénes son. Ahí descubren qué hacen bien, qué hacen mal, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas que todavía necesitan aprender. Porque nadie descubre de qué es capaz mientras otro hace todo por él. Otra herramienta fundamental es la libertad de equivocarse. Sí, de equivocarse. Pasar la noche bajo la lluvia porque la carpa quedó mal armada, quedarse cortos de comida porque calcularon malas cantidades y tener que hacer una dieta forzosa, olvidar algo importante para una actividad, tomar una mala decisión y tener que afrontar las consecuencias. Eso también es aprender haciendo. Muchas veces hablamos del aprender haciendo como si se tratara únicamente de cocinar, construir una mesa o encender una fogata. Pero también se aprende haciendo las cosas mal. También se aprende cuando uno se equivoca. Y muchas veces esas son las lecciones que más tiempo permanecen en la memoria. Porque cuando la consecuencia de una mala decisión te toca vivirla a ti, difícilmente vuelves a cometer el mismo error. Y ahí aparece otra ventaja del pequeño equipo. Cuando una patrulla o un equipo funciona bien, las decisiones no pasan por una sola persona. Todos opinan, todos aportan. Siempre hay alguien que ve un problema que los demás no están viendo. Siempre hay alguien que dice, creo que por ahí no es. Y muchas veces esa observación evita que todo salga mal. Porque el pequeño equipo no solo enseña a liderar, también enseña a escuchar. Y muchas veces, escuchar a tiempo evita cometer errores que después cuestan caro. Otra herramienta que ofrece el escultismo es la responsabilidad progresiva. No se puede pedir lo mismo a un seisenero que a un guía de patrulla, a un coordinador de equipo o a un piloto rover. Cada joven recibe responsabilidades acordes a su edad, a su experiencia y a su nivel de desarrollo. A un lobato se le puede pedir que prepare un huevo frito con la supervisión de un adulto. A un rover se le puede pedir que cocine para 20 personas durante una actividad. La diferencia no es solo la edad. La diferencia es la confianza que se ha ido construyendo poco a poco. Y tal vez ahí encontramos una de las ideas más revolucionarias del escultismo. Baden-Powell, durante el sitio de Mafeking, observó cómo muchachos muy jóvenes llevaban mensajes, repartían suministros y cumplían encargos importantes con una responsabilidad que muchos adultos no esperaban de ellos. Descubrió que los muchachos eran capaces de asumir responsabilidades reales si alguien confiaba en ellos. Esa confianza fue una de las bases sobre las que nació el movimiento Scout. Y curiosamente, es algo que en algunos lugares hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Porque el escultismo nunca consistió en que los adultos hicieran las cosas por los jóvenes.
consistió en dejar que los jóvenes tomaran las riendas, que decidieran qué querían aprender, cómo querían hacerlo, qué actividades querían realizar. Por supuesto, con orientación, con acompañamiento y con límites claros. Libertad, sí. Libertinaje, no. Pero cuando se les da el espacio para actuar, los muchachos terminan desarrollando liderazgo, iniciativa y confianza en sí mismos. Y esa confianza en sí mismos no nace porque alguien les diga que son capaces. Nace porque tienen la oportunidad de comprobarlo. ¿Se van a equivocar? Claro que sí. ¿Van a necesitar apoyo? Por supuesto. Pero nadie nace sabiéndolo todo. Y muchas veces la mejor forma de aprender es precisamente esa. Intentarlo, equivocarse, corregir y volver a intentarlo. Otra herramienta que nos entrega el escultismo es la construcción de nuestra propia identidad. Nos obliga a mirarnos en el espejo y descubrir quiénes somos realmente. ¿Para qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestras aptitudes? ¿Y qué cosas necesitamos mejorar? Muchos muchachos descubren en el escultismo habilidades que ni siquiera sabían que tenían. Algunos descubren que son buenos liderando, otros organizando, otros sirviendo, otros enseñando. Y poco a poco van construyendo una respuesta a una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? También nos da un lugar al que pertenecer. Una patrulla, un equipo, un clan, una hermandad, nos hace parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos une una promesa, nos une una ley, nos une una forma de entender el mundo. Y eso tiene un enorme valor, porque todos necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar, que somos importantes para alguien, que nuestra presencia hace falta. Y para muchos muchachos, esa patrulla, ese equipo o ese clan termina convirtiéndose en ese lugar donde encuentran amigos, confianza y un sentido de pertenencia que los acompaña durante toda la vida. Una cita para recordar. El objetivo del sistema de patrullas no es ahorrar trabajo al dirigente, sino dar responsabilidad al muchacho. Baden-Powell. Guía para el jefe de tropa. La mejor forma de atarle las manos a un muchacho es quitarle la responsabilidad. Porque cuando evitamos que haga las cosas por sí mismo, cuando siempre hay alguien que resuelve los problemas por él, poco a poco dejamos de formar a una persona independiente y comenzamos a formar a una persona dependiente. Sin darnos cuenta, le cortamos las alas. La confianza en uno mismo no aparece por arte de magia. No nace porque alguien nos diga que somos capaces. Nace cuando nos enfrentamos a un reto. Cuando lo intentamos. Cuando nos equivocamos. Volvemos a intentarlo y finalmente descubrimos que sí podíamos. Por eso, cuando a un muchacho no se le permite equivocarse, termina teniendo pocas oportunidades para comprobar de qué es capaz. Y si nunca pone a prueba sus capacidades, ¿cómo va a creer en él mismo? Poco a poco, comienza a pensar que siempre necesita ayuda, que siempre necesita que alguien más tome las decisiones importantes. Y entonces desaparece algo muy valioso, la iniciativa. Porque si durante años alguien ha resuelto los problemas por mí,
¿para qué voy a intentar resolverlos yo? También ocurre algo más. Cuando evitamos cualquier dificultad, cualquier fracaso o cualquier incomodidad, transmitimos la idea de que la vida debería funcionar así. Porque las cosas deberían salir bien a la primera, que los problemas son algo excepcional. Pero la realidad no funciona de esa manera. Y tarde o temprano llega la universidad, llega el trabajo, llegan las relaciones personales, llegan los proyectos que no salen como uno esperaba, y entonces aparece la frustración. No porque el obstáculo sea demasiado grande, sino porque nunca aprendimos a enfrentarnos a obstáculos pequeños. Si siempre hay un adulto solucionando los problemas, el muchacho nunca desarrolla el hábito de pensar por sí mismo. No aprende a buscar alternativas. No aprende a evaluar opciones. No aprende a tomar decisiones. Y cuando llega el momento de hacerlo, se queda esperando instrucciones. Esperando que alguien le diga qué debe hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos es esta. ¿Ese muchacho llegó así al escultismo o nosotros lo ayudamos a convertirse en eso? Cita para recordar. El escultismo es un trabajo de hombres adaptado a la medida de un niño. Baden-Powell. El escultismo no es un juego infantil. Son responsabilidades reales adaptadas a la edad. Todo el mundo dice que los jóvenes son el futuro, que de ellos dependen las cosas buenas que vendrán, que debemos dejarles un mundo mejor. Y estoy de acuerdo. Pero hay algo de lo que se habla mucho menos. De poco sirve dejar un mundo mejor si no dejamos hombres y mujeres para cuidarlo. Porque un mundo mejor no se mantiene solo. Por eso, el desafío no es solamente pensar qué mundo vamos a dejarles a los jóvenes. También debemos preguntarnos qué jóvenes vamos a dejarle al mundo. Porque el mundo necesita personas que sepan resolver problemas. Personas capaces de tomar decisiones cuando no existe una respuesta perfecta. Personas que sepan trabajar con otros incluso cuando no piensan igual. Personas que sepan que una comunidad crece cuando sus miembros están dispuestos a servir y no solamente a ser servidos. Necesitamos líderes, no únicamente para dirigir gobiernos o grandes empresas, también para dirigir una familia, un proyecto, una comunidad, una patrulla. Personas capaces de adaptarse cuando las cosas cambian y de mantenerse firmes cuando llegan las dificultades. Personas resilientes. Y quizá ahí es donde el escultismo tiene algo importante que aportar. Porque nuestro trabajo no consiste solamente en organizar actividades, juegos o campamentos. Nuestro trabajo consiste en formar hombres y mujeres capaces de enfrentarse a la vida. Capaces de navegar en aguas tranquilas, pero también en mares embravecidos, capaces de mantenerse en pie cuando llegan las tormentas. Hombres y mujeres con convicciones, con carácter, con pasión y con fe. Y sobre todo, con la capacidad de hacer algo bueno con la libertad y la responsabilidad que un día recibirán. Citas para tomar en cuenta. Debemos cambiar a los muchachos de una actitud de ¿qué puedo obtener? A una de ¿qué puedo aportar? Baden-Powell.
Y antes de que alguien me malinterprete, creo que es importante aclarar algo. No estoy hablando de ignorar protocolos, no estoy hablando de exponer a los jóvenes a peligros innecesarios, y mucho menos estoy hablando de aventuras imprudentes donde todo se deja al azar. La seguridad sigue siendo importante, la planificación sigue siendo importante, la supervisión de los adultos sigue siendo importante. Lo que estoy cuestionando es otra cosa. Estoy cuestionando la idea de que la única forma de mantener seguros a los jóvenes sea hacer todo por ellos, porque existe una enorme diferencia entre supervisar y sustituir, entre acompañar y controlar, entre proteger y sobreproteger. Lo que el escultismo propone es algo mucho más equilibrado, riesgo controlado, desafíos progresivos y adultos que están presentes sin intervenir a cada momento. Porque un muchacho aprende a cocinar cocinando, aprende a encender fuego encendiendo fuego, aprende a liderar una patrulla liderando una patrulla. Por supuesto que el adulto está ahí. Observa, acompaña, orienta cuando es necesario, interviene cuando existe un riesgo real. Pero no le roba al joven la oportunidad de vivir la experiencia. Porque si el dirigente cocina, planifica, decide, organiza y resuelve todos los problemas, los muchachos tendrán un campamento muy seguro, pero probablemente aprenderán muy poco. La pregunta que deberíamos hacernos no es cómo eliminar todos los riesgos. La pregunta es cómo crear experiencias donde los jóvenes puedan asumir responsabilidades reales, equivocarse de forma segura y descubrir de lo que son capaces. Porque esa ha sido siempre una de las grandes fortalezas del escultismo. Cita para recordar. El escultismo es un juego de muchachos bajo el liderazgo de muchachos bajo la dirección de un adulto. Baden-Powell. La idea principal de este podcast es: la misión del escultismo nunca fue eliminar los desafíos. La misión es preparar a los jóvenes para enfrentarlos. Gracias por escucharnos. Recuerda, aquella muchacha de 16 años a la que un día le dieron una manada completa no nació sabiendo hacerlo. Aprendió haciéndolo. Se equivocó. Seguramente tuvo miedo. Seguramente necesitó ayuda. Pero alguien confió en ella. Y eso hizo toda la diferencia. Queremos escucharte. ¿Qué fue aquello que aprendiste en los Scouts porque alguien confió en ti y te dejó intentarlo, aunque existía la posibilidad de que fallaras? Escríbenos a sabioscomobalú@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de El mismo oso, un podcast de Sabios como Balú. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte abrazo de oso Balú. Chao. Esta es una producción de Guillermo Santis para Sabios como Balú
2026.